Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos, muchísimas gracias por unirse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Y para mis suscriptores de siempre, un abrazo enorme, ya saben que los quiero montones. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que su copyright que les va a encantar. Vamos a hablar de una de las parejas muy queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erol y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a usar su historia, y especialmente algunas revelaciones recientes de Hande como hilo conductor para hablar de algunas de las series turcas que han marcado un antes y un después copyright esas que nos han hecho reír, llorar y suspirar de amor. Profundizaremos en los detalles de su romance, los desafíos que enfrentaron, y la forma en que su amor impactó superíndice 3 tanto sus vidas personales como sus carreras. Además exploraremos el fenómeno superíndice 3 meno de las series turcas a nivel global y analizaremos por qué copyright han logrado conquistar a audiencias de todo el mundo. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor gigante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan lo mucho que me ayudan con un simple clic. Y si les gusta este vídeo, du copyright, denme un like y compártanlo con sus amigos. Asu me ayudan a llegar a gente que también copyright, ama las series turcas. Ahora vamos a lo que vinimos. Todos recordamos el revuelo que causó superíndice 3, Senu con diéresis al cap. No solo fue un exitazo en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Y por supuesto, gran parte de ese con diéresis copyright, se debió superíndice 3 a la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erol y Kerem Bürsin. La serie, perteneciente al GEU copyright nero de comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos con estudiar arquitectura en el extranjero pero pierde su beca. En medio de la desesperación superíndice 3N, conoce a Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece recuperar su beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. La trama es sencilla, pero el carisma de Hande y Kerem la eleva superíndice 3 a otro nivel. La tensión superíndice 3N inicial, las situaciones CEU superíndice 3 micas, y el romance que florece poco a poco, nos engancharon desde el primer capítulo. Pero lo que realmente nos mantuvo pegados a la pantalla fue la sensación superíndice 3N de que lo que veíamos era real. Y tenuamos razón superíndice 3N, el amor entre Hande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, cada gesto y cada palabra revelaban una conexión superíndice 3N autocopyright, tica que no podía ser ignorada. Recientemente Hande ha hecho algunas revelaciones sobre su relación superíndice 3N con Kerem durante el rodaje de Senu con diéresis al cap. Ha contado que al principio ambos eran muy profesionales y se concentraban en hacer un buen trabajo. Hande, siendo ya una figura consolidada en la televisión superíndice 3N turca, llegó superíndice 3 al set con una mentalidad enfocada en la calidad de la actuación superíndice 3N. Kerem, por su parte, también copyright tenía una reputación superíndice 3N de actor serio y comprometido. Pero a medida que avanzaba la serie, la convivencia diaria, las largas horas de rodaje, y la química que sentúan, hicieron que surgiera algo muy. Hande confiesa que hubo momentos de mucha complicidad, risas, y también copyright de tensión superíndice 3N, porque al principio ambos negaban lo que sentúan. Imagínense lo difícil que debe ser actuar como si estuvieras enamorado de alguien cuando en realidad lo es tú, pero no quieres admitirlo. La presión superíndice 3N de mantener una imagen profesional y la incertidumbre sobre los sentimientos del otro crearon una dinámica compleja y emocionante. Un dato interesante es que la serie se grabó superíndice 3 en gran parte durante la pandemia. Esto obligó superíndice 3 a todo el equipo a vivir en un ambiente muy cerrado, lo que seguramente intensificó superíndice 3 las relaciones entre ellos, especialmente entre Hande y Kerem. Imaginen el aislamiento, la preocupación superíndice 3N por la salud y la necesidad de apoyo emocional. En ese contexto, Hande y Kerem se convirtieron en un refugio el uno para el otro. Además, Hande ha revelado que Kerem la apoyó superíndice 3 mucho durante un momento difícil en su vida personal, lo que los unió superíndice 3 a UNMUDS. Fue ese apoyo incondicional lo que, según ella, la hizo darse cuenta de que Kerem era alguien especial. En medio del caos y la incertidumbre encontraron consuelo y fortaleza en su conexión superíndice 3N, lo que los llevó superíndice 3 a descubrir un amor verdadero y duradero.
La confirmación superíndice 3N oficial de su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 después copyright S de meses de especulaciones y rumores. Los fans estaban eufu superíndice 3 ricos al ver que su sueño más menos o se había hecho realidad. Eda y Serkan, Ande y Kerem, eran una sola cosa. Su romance se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno medio urtico, y cada foto, cada mensaje, cada aparicio superíndice 3N pública era celebrada por sus seguidores. Sin embargo, la presión superíndice 3N de la fama también copyright N tuvo su impacto en la relación superíndice 3N. Los constantes rumores, las críticas y la falta de privacidad pusieron a prueba su amor. A pesar de todo, Ande y Kerem se mantuvieron unidos y demostraron que su relación superíndice 3N era más fuerte que cualquier obstáculo. Desafortunadamente, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N causó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3N entre sus fans, que habían idealizado su romance como un cuento de hadas. Aunque los motivos de la ruptura no fueron revelados públicamente, se especula que la presión superíndice 3N laboral y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N a distancia pudieron haber contribuido a la decisión superíndice 3N. A pesar de la tristeza, los fans siguen recordando con cariño más menos o su historia de amor y valoran el impacto que tuvieron en sus vidas. Y hablando de relaciones que traspasan la pantalla, no podemos olvidar Aşk Memnu. Esta serie, estrenada en 2008, es un club psico-absoluto de la televisión superíndice 3N turca y ha sido adaptada en varios pauses. Pertenece al GEU Copyright Nero del drama romántico y cuenta con un elenco estelar encabezado por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. Aşk Memnu no solo es una historia de amor, sino también copyright N una crítica a la sociedad turca y sus convenciones. La serie aborda temas como el matrimonio por conveniencia, la infidelidad, la ambición superíndice 3N y la hipocresía. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por la vida de lujo que le ofrece Adnan, pero pronto se da cuenta de que no lo ama. La llegada a la casa de Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego, lo cambia todo. Entre Biter y Belul surge una atracción superíndice 3N irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido, con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La intensidad de su pasión superíndice 3N, la culpa que sienten, y el miedo a ser descubiertos crean una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y peligro que mantiene al espectador al borde del asiento. Aşk Memnu es una serie intensa, llena de pasión superíndice 3N, intriga y secretos. La actuación superíndice 3N de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es magnífica, y la química entre ellos es palpable. Aunque no hubo un romance en la vida real entre ellos, su interpretación superíndice 3N fue tan convincente que muchos creyeron que había algo ese. La serie es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 mola pasión superíndice 3N y el deseo pueden llevar a la destrucción superíndice 3N, y CEU superíndice 3 mo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias irreparables. La tragedia final de la serie con la muerte de Biter es uno de los momentos más impactantes y recordados de la televisión superíndice 3N turca. Un dato curioso es que Aşk Memnu estuvo basada en una novela del mismo nombre escrita a finales del siglo XIX. La serie actualiza la historia y la traslada a la Estambul moderna, pero conserva la esencia del relato original. La serie fue un con diéresis copyright sito de audiencia arrollador en Turquía y ha sido vendida a S de 50 pauses. Su impacto cultural ha sido enorme y aún hoy se sigue hablando de ella. La serie ha sido objeto de numerosos análisis y debates, y sigue siendo una referencia obligada para cualquier amante de las series turcas. Cambiando un poco de tono, pero manteniendo la intensidad emocional, vamos a hablar de Muhteşem YZYL. Esta serie es tu superíndice 3 rica, también copyright N conocida como Süleyman N, el Gran Sultán N, nos transporta al siglo XVI, a la corte otomana, durante el reinado de Süleyman N el Magnífico. El elenco es impresionante con Halit Ergenç y Mary Muzerli en los roles principales. Muhteşem YZYL es una serie que combina historia, drama y romance de una manera fascinante. La serie nos permite conocer la vida y los entresijos de la corte otomana, y nos muestra el poder y la grandeza de uno de los imperios más importantes de la historia.
La serie narra la vida de Süleyman, uno de los sultanes Mu'z poderosos de la historia otomana, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera Mu'z influyente. Mu'tzmyzyl es una serie llena de intrigas palaciegas, batallas, amores prohibidos y ambiciones desmedidas. Vemos Ceu superíndice 3 Hürrem, una mujer inteligente y astuta, lucha por su lugar en la corte y por el amor de Süleyman, desafiando las convenciones de la Ucondiéresis copyright poca. La historia de Hürrem es una inspiración superíndice 3N para muchas mujeres, ya que demuestra que con inteligencia y determinación superíndice 3N se pueden superar cualquier obstáculo. La serie es visualmente impresionante con una recreación superíndice 3N detallada de la corte otomana, vestuarios lujosos y escenarios grandiosos. La trama es adictiva y los personajes son complejos y fascinantes. Mu'tzmyzyl nos muestra una faceta diferente de la historia turca, una historia llena de poder, pasión superíndice 3N y drama. La serie También Copyright N nos invita a reflexionar sobre temas universales como el amor, la ambición superíndice 3N, la traición superíndice 3N y el poder. Un dato interesante es que la serie generó superíndice 3 mucha controversia en Turquía, ya que algunos sectores la consideraron una representación superíndice 3N inexacta de la historia otomana. Sin embargo, a pesar de las críticas, la serie fue un Ucondiéresis copyright sito de audiencia rotundo y se vendió superíndice 3 a numerosos pauses. La serie revitalizó superíndice 3 el interu copyright S por la historia otomana y abrió superíndice 3 el camino para otras producciones istu superíndice 3 ricas en Turquía. El debate sobre la veracidad istu superíndice 3 rica de la serie sigue abierto, pero lo que es innegable es su impacto cultural y su capacidad para generar interu copyright S por la historia de Turquía. Volviendo a terrenos Mu'z contemporáneos, hablemos de Kara Sevda. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un melodrama clásico que nos cuenta una historia de amor imposible. Kara Sevda es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te hace sentir cada emoción superíndice 3N de los personajes. La serie es una montaña rusa de sentimientos con momentos de alegría, tristeza, pasión superíndice 3N y desesperación superíndice 3N. La trama gira en torno a Kemal Soydere, un joven de origen humilde que estudia ingeniería, y Nihan Sezin, una joven rica y rebelde que pertenece a una familia adinerada. Ambos se enamoran perdidamente, pero su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kemal y Nihan se ven obligados a separarse, y sus vidas toman rumbos diferentes. Sin embargo, el destino los vuelve a unir aún más menos os después copyright S, cuando Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a luchar por el amor de Nihan. La lucha de Kemal y Nihan por estar juntos es una metáfora de la lucha contra las injusticias sociales y la determinación superíndice 3N de seguir el corazón superíndice 3N. Kara Sevda es una serie intensa, llena de pasión superíndice 3N, dolor y venganza. La actuación superíndice 3N de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es conmovedora, y la química entre ellos es innegable. La serie nos hace reflexionar sobre el amor, la clase social y el poder del destino. El final de la serie es uno de los Mu'z trágicos y recordados de la televisión superíndice 3N turca, y deja una profunda huella en el espectador. Un dato curioso es que Kara Sevda fue la primera y única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Este premio consagró a la serie como una de las mejores producciones de la televisión superíndice 3N turca y la catapultó a la fama internacional. La serie ha sido traducida a múltiples idiomas y ha sido transmitida en numerosos pauses, convirtió copyright-dose en un fenómeno superíndice 3 meno global. El premio Emmy es un reconocimiento al talento y la creatividad de la industria televisiva turca, y ha contribuido a aumentar la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Para finalizar, y volviendo a la comedia romántica, quiero mencionar Erkenci-Kuş. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una historia fresca y divertida que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can Divit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. Erkenci-Kuş es una serie que te saca una sonrisa y te hace creer en el amor verdadero. La serie es un escape de la realidad y te transporta a un mundo de ensueño. Erkenci-Kuş es una serie ligera y entretenida,
perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La química entre Demetuz Demir y Can Yaman es innegable, y su interpretación superíndice 3N es natural y espontánea. La serie nos transporta a un mundo de ensueño, lleno de paisajes hermosos, personajes entrañables y situaciones cómicas. La serie También Copyright N destaca la importancia de seguir los sueños más menos y de ser fiel a uno mismo. Un dato curioso es que Erkencikus catapultó a la fama a Demetuz Demir y Can Yaman, convirtiéndolos en dos de los actores más populares de Turquía. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en varios países de Europa y América Latina. La serie ayudó a consolidar la popularidad de las series turcas en el extranjero. El U-Con-Diéresis Copyright sito de Erkencikus ha abierto las puertas a otros actores y series turcas en el mercado internacional. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por algunas de las series turcas muy emblemáticas, usando la historia de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin como hilo conductor. Como ven, las series turcas tienen algo para todos los gustos: drama, comedia, historia, romance y mucho ese. Las series turcas han logrado conquistar a audiencias de todo el mundo gracias a sus historias emocionantes, sus personajes entrañables y su alta calidad de producción superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y por qué copyright. Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. También copyright N me gustaría saber qué copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.